Vuelos internacionales a 50, 40, 30, 20 euros. Con precios que son más baratos que una cena para 2 personas. ¿Cómo hacen las aerolíneas low cost para ganar dinero? En este video voy a contarles todo lo que tienen que saber para entender cómo funcionan las aerolíneas low cost, las aerolíneas baratas, y cómo eso impacta lo que pagamos. Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, soy Ceci, vivo en la ciudad de Madrid y hago videos sobre viajes. Y hace un par de semanas hice un video contándoles por qué primera clase va a desaparecer y por qué clase ejecutiva y primera en general son tan caras en los aviones. En esos videos, que también son súper interesantes y si quieren verlos se los dejo en la cajita de descripción y al final de este video, les contaba mucho cómo funcionan las aerolíneas en general para entender por qué ciertos pasajes son tan caros o por qué ciertos asientos van a dejar de venderse. Es importante entender cómo funciona. Pero mientras les explicaba eso, también les contaba que las aerolíneas low cost son otra especie por completo. Muchas de las cosas que aplican para las aerolíneas tradicionales en las low cost son totalmente lo contrario. Así que les pregunté si les interesaba que les cuente cómo funcionan y muchísimos me dijeron que sí. Así que antes de empezar, si después de ver este video les gustó, los invito a que vean los otros videos y por supuesto que me dejen un like para que YouTube sepa que este tipo de videos están buenos. Muy bien, las aerolíneas low cost son obviamente líneas aéreas que reducen muchos de sus gastos, muchos de sus costos para poder ofrecer pasajes más baratos. Esto es algo que se popularizó en todo el mundo, pero mientras que en determinados sectores geográficos como Norteamérica o incluso Sudamérica, las low cost pueden ser un 10-20% más económicas. En Europa, el modelo de las low cost es muy popular y considerablemente más económico que las aerolíneas tradicionales. Estamos hablando de pasajes, boletos o tickets que pueden estar entre un 50 y un 70% más económicos. Sin ir más lejos, cuando se volvieron a abrir los viajes después del confinamiento, me tomé un vuelo a Viena para mostrarles cómo era y ese vuelo ida y vuelta me costó 28 euros. Menos que un par de zapatos. ¿Cómo lo logran? Con una serie de decisiones que toman, algunas que pueden ser extremadamente obvias y otras que seguro que no se imaginan. Número 1. Compran aviones más baratos. Esto no quiere decir que compren aviones malos. Hay como este mito urbano de que las low cost usan aviones viejos que las otras empresas ya no quieren y que están destartalados. No es así. De hecho, muchas flotas de las aerolíneas low cost son flotas jóvenes. Compran aviones más modernos que en principio podría parecer que tienen el mismo precio o son un poco más caros que otros aviones, pero al ser más modernos son más eficientes. ¿Qué significa esto? Que luego van a tener que gastar menos en combustible. Y el combustible es el gran elemento que hace que los vuelos sean caros. Por otro lado, aviones más nuevos o flotas más jóvenes significa menos costos de mantenimiento y menos costos de reparación. Y por otro lado, cuando pueden hacer compras de múltiples aeronaves a un proveedor, pueden negociar el precio, ¿sí? Es como cuando uno va a comprar al por mayor. Esto, por supuesto, puede variar de empresa en empresa. Algunas sí le compran aviones usados a otras aerolíneas, pero por lo menos en lo que son las low cost en Europa, el primer caso es más frecuente. Por cierto, si están planificando un viaje, aunque sea para dentro de un tiempo, en cecideviaje.com/descuentos pueden encontrar un montón de descuentos con respecto a pasajes, alojamiento, entretenimiento y todo lo que hay en el medio para su próximo viaje. Ahora, punto número 2, muy relacionado. ¿Qué tipos de aviones compran? Esto depende de la preferencia de cada aerolínea, pero lo más importante es que la mayoría de las low cost se atienen a un solo modelo de avión. El que elijan, pero uno solo. Entonces, si todos los aviones de la compañía son del mismo modelo, esto significa que pueden ahorrar en capacitación, tanto para pilotos como para personal de a bordo. Y que el personal de mantenimiento siempre va a saber perfectamente cómo reparar ese modelo en particular. En general, los más usados son los Boeing 737 o los Airbus A320. Punto número 3. ¿Qué sucede adentro de esos aviones? Bueno, adentro de los aviones de las low cost, si alguna vez viajaron, se quita cualquier tipo de lujo, y acá el lujo lo voy a usar muy entre comillas porque una revista no es particularmente un lujo, pero digamos se quita cualquier cosa que no sea esencial o extremadamente necesaria. Por ejemplo, los asientos en la mayoría de las aerolíneas low cost no se reclinan. Y te voy a decir, ¿por qué? ¿Porque son malos? No, porque los vuelos van a ser más cortos y un asiento que es fijo, sí, este es el asiento, y lo hago así porque son así de duros y así de incómodos, pero no importa, por 28 euros te viajo sentada en este banquito de plástico en el que estoy sentada en este momento. Un asiento que tiene menos partes móviles significa que tiene menos posibilidad de averiarse y por lo tanto no hay que hacerle mantenimiento. Y además,
como pieza para comprar, es más barato. O por ejemplo, hablando también de los asientos, al no haber bolsillo en el asiento delantero donde poner revistas y ese tipo de cosas, es mucho más rápida la limpieza entre un vuelo y otro. Esto es particularmente importantísimo en esta época de las enfermedades pandémicas, y mientras más rápido se pueda limpiar, más vuelos se pueden hacer en un día, y mientras más vuelos hagan en ese día, más dinero gana la empresa. Antes de seguir, si les está gustando este video, no dejen de suscribirse al canal. Subo videos sobre viajes y sobre cosas relacionadas con los viajes todas las semanas, y entre un video y otro pueden encontrarme en Instagram, donde seguimos hablando de estos temas. Ahora sí, sigamos con el video. Siguiente punto, ¿qué pasa con la gente que trabaja en las aerolíneas low cost? Sobre todo vamos a hablar del personal de a bordo. Lo correcto es decir la tripulación de a bordo, personal de a bordo. Comúnmente nosotros nos referimos como las azafatas. En general, quienes trabajan en una low cost, y digo en general, no digo que todo el mundo, pero suelen ser personas que están al inicio de su carrera. Entonces, al ser más junior, como todos nosotros en la vida, en nuestros primeros trabajos, ganan un poco menos de dinero. Pero además, algo muy llamativo es que cumplen múltiples roles. Entonces, se fijan, en una aerolínea grande, en una aerolínea tradicional, suele haber personal de tierra y personal de a bordo. ¿Sí? No es la misma persona la que te hace el check-in, te factura el equipaje, te escanea el pasaporte para el documento, el boarding para subir al avión. Ese es un grupo de personas, y luego tenemos la tripulación de a bordo. Bueno, en general en las low cost es la misma tripulación la que se encarga de todo. Vas a ver que es la misma persona la que te revisa el pasaporte y el boarding antes de subirte al avión, que cuando ya estás en el vuelo te da el vasito de agua o te sirve el café. Nuevamente, menos personal, menos sueldos para pagar, menos costos, menos tienen que cobrarnos el pasaje o el vuelo a nosotros. Otro punto, este es absolutamente obvio, pero todo lo que es servicio a bordo, bebidas y comida, salvo un vasito de agua, todo eso se cobra aparte. Esto tiene dos consecuencias directas. Primero, que no tienen que gastar dinero para todos los pasajeros de esa comida. Si bien los vuelos tienen comida para vender a bordo, no es como en un vuelo internacional en una aerolínea tradicional donde tiene que haber comida para todo el mundo. Y por otro lado, al poder venderla, pueden cobrarla un poco más cara y también obtener una pequeña ganancia ahí. Pero la comida no es lo único que se vende a bordo de los vuelos low cost. En muchos hacen ventas de duty free, ¿sí? Libre de impuestos, como los locales en los aeropuertos, pero con catálogo dentro del avión. Ellos se quedan con una ganancia, y en muchos vuelos venden loterías. Muy bien, vamos a hablar de otro punto que hace que las low cost tengan menos costos operativos, que son los aeropuertos. A ver, los aeropuertos, que pueden pertenecer a gobiernos o empresas privadas o a una mezcla de las dos cosas, le cobran a las aerolíneas por operar ahí. Ahora, obviamente los aeropuertos principales de la mayoría de las ciudades son aeropuertos caros, por su ubicación, por el tamaño, por la facilidad para acceder y demás, cobran caro a las aerolíneas por operar ahí. Entonces, ¿qué empezaron a hacer las compañías low cost? Empezaron a alquilar o a veces hasta construir en aeropuertos alternativos que pueden quedar en las afueras de la ciudad, que son mucho más económicos y que además, al tener menos tránsito y de golpe viene una empresa, una aerolínea low cost que va a estar generando vuelos todos los días, de golpe se convierte en un cliente muy importante y tiene más poder de negociación. Entonces, por eso cuando ustedes se preguntan, bueno, este vuelo a Londres está súper barato, pero tengo que irme al aeropuerto de Stansted, que me queda a, voy a decir 60 kilómetros, pero me puedo estar equivocando. Igual, queda lejos del centro de Londres. ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque eso hace que el costo sea más económico. Ahora, esto no es así en todas las ciudades. Por ejemplo, en la ciudad de Madrid no hay aeropuertos alternativos. Las low cost salen desde el mismo aeropuerto de Barajas, que es el aeropuerto principal de la ciudad de Madrid. Pero ¿qué pasa? Salen a horarios espantosos. Salen o muy temprano a la mañana o tan tarde por la noche que es casi de la madrugada. ¿Por qué? Porque justamente los aeropuertos alquilan estos espacios, la pista no puede estar, no la pueden usar todos los aviones al mismo tiempo, tienen que turnarse, y entonces los turnos en horarios menos convenientes son más baratos. Y por eso el vuelo de Ryanair sale a las 6 de la mañana en vez de a unas más razonables 10, 11. Muy bien, y vieron que hace un rato les hablaba de que mientras más tiempo puede estar volando el avión, más redituable le resulta a la compañía. Bueno, ese es otro tema. Los aviones de las low cost están volando todo el día. Muchas veces hay solamente 30 minutos entre un vuelo y otro. Es muy probable que mientras estés haciendo la fila para subir al avión, veas al costado cómo va bajándose la gente que acaba de llegar en ese mismo avión.
Y esto es porque mientras el avión esté en vuelo, la compañía está ganando dinero o generando algún tipo de beneficio. Ahora, estos aviones hacen múltiples rutas durante el día. Es muy raro que hagan siempre ida y vuelta varias veces, pero en general te puede tocar uno que vaya de Madrid a París, de París a Florencia, de Florencia a Sicilia, de Sicilia a Malta, de Malta a Barcelona, de Barcelona a Madrid. Me estoy inventando una ruta, tómenlo como ejemplo. Y esto también tiene que ver mucho con el siguiente punto, que es básicamente el modelo radicalmente distinto que tienen con respecto a las aerolíneas tradicionales. Las aerolíneas tradicionales por lo general funcionan con el modelo hub. Hub sí como centro, donde por ejemplo, supongamos que yo vivo en Málaga y quiero volar a Berlín. Si fuera con una aerolínea más tradicional, por ejemplo como Iberia, debería ser Málaga-Madrid, Madrid-Berlín. ¿Por qué es esto? Porque están pensando sobre todo y principalmente en viajeros de negocios. Que si vieron los videos anteriores sobre aviones, saben que los viajeros de negocios son los que hacen que realmente las aerolíneas ganen dinero y nosotros, el resto de los pasajeros, podamos viajar con tarifas más baratas. Las aerolíneas low cost, en cambio, no están pensando en los viajeros de negocios, o por lo menos no principalmente en los viajeros de negocios. Están pensando en los turistas, y donde sea que vuele a una low cost, donde sea que decida hacer una ruta a una low cost, es muy probable que hayan muchísimos turistas que quieran aprovechar el vuelo barato para poder ir ahí. Entonces pueden permitirse hacer rutas directas entre, por ejemplo, Florencia-Múnich. Eso sí, a diferencia de las otras aerolíneas, esas frecuencias no son tan seguidas, ¿sí? Puede que no haya vuelo todos los días o que haya solamente en horarios fijos, y de vuelta estos horarios puede ser saliendo a las 6-7 de la mañana. Y por último, otra forma que tienen de minimizar los costos, esto de vuelta no es en todos los casos, pero en muchos de ellos, es que en el aeropuerto para subir al avión, si en el proceso de embarque no se hace por manga, ¿sí? Manga, para los que no están familiarizados con el término, es como este tubo que es cuadrado, pero bueno, esta manga justamente de metal que nos lleva desde el edificio aeropuerto directo hasta dentro del avión, sino que se suele hacer a través del bus. Uno baja, se sube un bus, el bus te lleva hasta la pista de despegue y ahí te subís al avión, o en algunos casos directamente caminando, vas caminando por la pista. Esto es cuando el avión está cerca del edificio del aeropuerto, no vas a caminar 500 metros hasta el avión, pero por ahí 100, 200 metros puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? No porque quieran hacer sufrir al pasajero, simplemente porque utilizar la manga es más caro y no utilizarla es más económico y se ahorran costos. Con todas estas cosas, las aerolíneas low cost funcionan y pueden ofrecernos a nosotros los pasajeros boletos, tickets o pasajes más baratos. Dicho eso, como les comentaba, tengo varios videos de estas cuestiones de los aviones. Pueden ver los de por qué va a desaparecer primera clase y por qué ejecutiva es tan cara, si quieren entender un poco más cómo funciona la industria de la aviación, o pueden ver el de las cosas que las low cost no nos dicen para estar atentos a esas cuestiones antes de decidir si comprar el pasaje en una low cost o si por ahí nos termina saliendo más barata una tradicional. Gracias por mirarme, nos vemos la próxima.